Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución seria de servicio al prójimo más carenciado. Un servicio brindado con esa bondad, con esa sinceridad propia de quienes regentan esa institución, que son personas de cristianísima formación, libres de advertencias. En estos tiempos que hay tanta descomposición, y hay que llamarle la atención a mucha gente. Ahí está ese patronato, siempre bien dirigido, bien orientado, con ancho ánimo de servicio a esas familias que están afectadas por el cáncer, una enfermedad catastrófica, muy costosa, difícil de luchar con ella, y hay que apoyarle. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio para usted colaborar con los salesianos de la Iglesia Católica y contribuir con la formación de jóvenes que están en alto riesgo, presas fáciles de la delincuencia. Y esta congregación religiosa son verdaderos polinizadores, gente para formar, para la formación de jóvenes. Y ese es el trabajo que hacen también con ancho ánimo, para que la sociedad no pierda a esos jóvenes por vía de la delincuencia. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, el Banco Central trae una noticia muy agradable hoy, y es el comportamiento de las divisas que recibe el país por vía de las remesas de la diáspora dominicana. Más del 80% procede de Estados Unidos. Muy importante porque Estados Unidos es un país que ha tenido mucho problema ahora con este asunto de la política interna de los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, muy complicado y cerrado el gobierno por más de 40 días. Oigas, el gobierno norteamericano sin dinero, y de allá que se reciban en el mes de octubre la suma, señores, de 965.6 millones de dólares. Óiganme, un 5.8 más por ciento que en el 2024. Es decir, 52.7 millones de dólares más
en este octubre del 2025 recibimos que en el octubre del 2024, repito, 965.6. También 966.8 millones de dólares más que también enero-octubre del 2024. Es decir, este año hemos recibido 966.8 millones de dólares más enero-octubre de 2025 que enero-octubre del 2024. Estamos hablando, señores, de un 10.8% de incremento. Entonces, la gobernación del Banco Central nos anuncia que la posibilidad ya casi, diríamos, no es ni es percepción, no es sueño, no es pronóstico, yo diría ya es un diagnóstico con certeza que las remesas llegarán a 11.700 millones de dólares. Y eso es una suma respetable para un país pequeño como este, pero con una alta representación en la diáspora y más en un Estados Unidos, repito, que ha estado cerrado el gobierno, que pesa tanto en las actividades, principalmente donativos y cosas que ese gobierno le da muchísimo dinero a la gente y paga muchísimas, qué sé yo, contribuciones. Y bueno, el asunto es que si en estas condiciones tan difíciles como está Estados Unidos, estamos recibiendo más que en el 2024, más divisas por vía de las remesas, eso es muy importante. Así ha pasado también con la inversión extranjera. El Banco Central espera más de 4.500 millones de dólares de inversión en el país. Y eso está muy bien. Las mismas exportaciones de zona franca y otras exportaciones que también se han incrementado. Sabemos los precios, claro, el oro, muy importante. Los precios del oro son bastante atractivos. El cacao, producto de exportación. Es decir que en ese ambiente económico estamos muy bien, porque esas divisas son una garantía para que el país pueda hacerle frente a sus importaciones, a sus compromisos, mejor dicho, que son muchos también, pues eso lo sabemos. Bien, entonces, bueno, hay que decir que el total de divisas desde enero a octubre del 2025 son 9.878.4 millones de dólares ha recibido el país en divisa por vía de las remesas. Eso está muy bien. Por eso el banco ya con certeza dice que vamos a tener unos 11.700 millones de dólares por concepto de remesa. Muy bien. Bueno, yo quiero referirme a ese patronato contra el cáncer de Santiago. Fíjense que yo hago mucho énfasis en el patronato pequeño de Villa González porque no tiene los recursos que se agenció ese patronato que funciona como Instituto Oncológico, creo, no sé, del Cibao, así que se llama. El hospital que brinda servicios muy buenos, le debe brindar servicios muy buenos a la comunidad. Pero ese patronato tuvo un desempeño penoso. Una directiva que fue una directiva sumamente dañina para ese patronato, que recibió apoyos, muchísimos apoyos económicos. Por eso digo, ese de Villa González, como yo insisto, porque esas son gente seria de verdad, honestísima, sincera, gente valiosa, familiar, son verdaderos capitanes de familia, de ejes familiares, núcleos. Y este patronato de Santiago recibía muchísimos recursos. Señores, ahí hay 800 millones de pesos, según yo me he enterado, que están
perdido que no se sabe a dónde fueron a parar esas riquezas. Los que dirigieron eso, hasta resort, casas en resort, y tienen dinero, y todo salía de ahí. Ustedes se imaginan una institución que pague por Papa Nicolaos a hombres. Eso es una cosa, eso es bestial, eso es una indecencia. Yo creo que eso habrá que hacer una auditoría profunda ahí en ese oncológico de Santiago. Hacer una auditoría y pedir responsabilidades a la gente que hicieron esa malversación ahí, porque estamos hablando de 800 millones de pesos en ese patronato, Dios mío. Por eso mi insistencia siempre es a mi gente de Villa González, libres de advertencias. Ahí no hay lucro. Pero siempre estas instituciones hay que tener cuidado con ellas. Por eso es que hay que ver las personas que forman parte de todos estos patronatos, de estas ONGs. Porque es gente que es muy avivata, hay gente que siempre anda con la mala fe y la astucia. Alían la mala fe y la astucia siempre para salir beneficiados. Y estas son instituciones que le llegan recursos, donativos, y que lo administren en forma tan deshonrosa como esta. Hay que darle un castigo ejemplar a esas personas que dirigieron ese patronato oncológico de Santiago, para que los demás no cometan esos errores, o mejor dicho, esos vicios, esos desmanes económicos, financieros contra instituciones que la gente contribuye o las instituciones contribuyen para que le brinde apoyo a las personas afectadas por esa enfermedad catastrófica que es el cáncer. Pero es una barbaridad, qué país este. Bueno, hechos y no de los apóstoles, pero hay muchas situaciones que el gobierno se ha empantanado, pienso yo muchas veces también, con cosas ahí que, por ejemplo, eso del agro, que yo siempre tengo que poner ese caso. Hoy vi diríamos con tristeza, leer que Agrodosa va a cerrar porque está quebrada. Esa es Agrodosa, esa es la aseguradora agropecuaria. ¿Ustedes creen que eso es cambio? ¿Cómo el presidente Abinader puede estar tan alejado? No voy a decir descuidado, porque son tantas las instituciones públicas que el presidente tal vez no pueda estar atento a todas, pero ¿quién asesora al presidente tantas veces que nosotros hemos dicho? No hay un asesor agropecuario que él tenga ahí, pero que si en el palacio, si el presidente no se sienta en su escritorio, ¿cómo se despacha con ese caballero? ¿O hay que verlo en la calle? El gobierno coloquial, como hemos dicho nosotros. El presidente tiene que estar más concentrado en todas esas cosas para poder ponerle control a esto, porque ¿cómo es posible que el gobierno diga, bueno, yo tengo 12,000 millones de pesos aquí para atender los problemas de los daños ocasionados por Melissa? Ah, muy bien. Pero, presidente, ¿cómo es posible que la agencia aseguradora de las cosechas agrícolas y de los animales y los bienes pecuarios esté en esas condiciones en un país con tantos problemas y con tantas limitaciones, y donde los productores agropecuarios están tan expuestos a fenómenos climáticos o de plagas o de enfermedades? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién le informa al presidente? Pero hace tiempo que Agrodosa viene patinando y viene dando señales serísimas, como pasó con el tanque de agua de San Pedro de Macorís. Ay, Napa viene y dice que ese tanque está muy viejo y reventó porque está muy viejo. Pero eso tiene tiempo que está filtrando agua y está avisando. Un objeto inanimado avisa y dice, miren señores, yo estoy enfermo.
y mandan algún energúmeno, pega una placa allí con una soldadura débil y se va a pique el tanque. Y miren el daño que le ha hecho a decenas de viviendas y casi, bueno, solo la benevolencia de Dios, la providencia divina que cuida a las familias más pobres de República Dominicana, están expuestas en esas condiciones en que viven. Ese hábitat tan antihumano. Dios mío, reventó el tanque. ¿Dónde está la autoridad de INAPA? Se está filtrando, ya está muy viejo. Bueno, pero el problema es que él avisó. Ustedes se imaginan que una presa, que la presa de Tavera avise, un muro de tierra como es la presa de Tavera, que avise con una filtración de esa y que la autoridad se haga de la, como se dice, el caprino fugitivo. Esas son cosas muy graves. Entonces, hacían del gobierno. Entonces el gobierno no puede estar tan desprotegido de la realidad que están viviendo muchísimos, o sea, la gente, sectores que necesitan que el gobierno esté más activo, más presente. Agrodosa va a cerrar porque está quebrada. Hoy este gobierno no ha manejado decenas de miles de millones de pesos y regala dinero en ese sector. Y ha aportado dinero a tasa cero, que se lo han repartido entre avivatos adscritos al partido del poder. ¿Y cómo es posible que el presidente no tenga quien le avise de esas cosas? No andamos bien. Eso no puede ser. Bueno, pero así vi también que en Monte Plata, una envasadora, empacadora de piña, todo eso se fue a pique. ¿Por qué se van a pique esas cosas? Eso viene de las visitas sorpresa. Pero es que los presidentes son así, porque Danilo Medina también no se llevaba de nadie. El presidente Abinader, bueno, no sabe de eso, porque ya ese programa, eso quedó en el FEDA y no se sabe. Este gobierno no le puso atención a esos supuestos programas que dejó la visita sorpresas. Pero nosotros siempre dijimos aquí, en el gobierno de Danilo Medina, desde que inició ese programa de visita sorpresa, dijimos, ese programa es un fracaso. Ese programa solo es una idea producto de las vivencias comarcales de Danilo Medina, que jovencito o niño vio a su padre trabajando la agricultura en condiciones muy difíciles, con falta de tecnología, baja asistencia o ninguna asistencia técnica, sin materiales adecuados para ejercer una agricultura más moderna, más dinámica, más competitiva. Y él, bueno, soy presidente, manejo este presupuesto, tengo esas vivencias, esos recuerdos, voy a ir en auxilio de mi gente del campo. La gente como mi padre, mis tíos, mis hermanos, etcétera, etcétera. Nosotros somos el producto de una familia rural, de vida rural intensa, y vimos las necesidades en las que se desempeñan las familias rurales. Bien, esas son vivencias comarcales. Pero ¿por qué decíamos nosotros que iba a sufrir? Porque decíamos, presidente, usted le está entregando el dinero a directivas. Son avivatos que se están lucrando con esos fondos, y esos fondos, cuando usted le aprueba a esas supuestas asociaciones o pretensas asociaciones, cuando usted le aprueba un presupuesto del primer pago, del primer adelanto que se hace de ese presupuesto, los mafiosos del propio FEDA le van a quitar dinero a ellos. Si usted le aprueba 10 millones de avance, le llegan 6 o 7, pero 3 se quedan en manos de sus propios funcionarios. Pero nadie hacía caso. Presidente, no siga entregando ese dinero en forma tan alegre, porque no va a tener resultado. Mañana no va a quedar uno de esos proyectos, no va a quedar, como se dice, parado. Nada.
¿Era un proyecto de redención del área rural? No. ¿Por qué? Porque solo sirvió para ser un proyecto clientelista, reeleccionista. Danilo Medina consiguió su reelección sobre la base de un programa que se inventó en el camino, porque no estaba en el programa. Ahí está el último, tal vez de los últimos ejemplos de quiebra de todas esas inversiones que se hicieron de la visita sorpresa. La empacadora de piña de Monteplata, y así fracasó las alcaparras, el jengibre y qué sé yo cuántos inventos, solo para que sus funcionarios se hicieran ricos, como finalmente sucedió. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, siguen, señores, los plátanos. Cuando uno ve excusas, señores, no hablen así. Funcionarios del gobierno, del sector agropecuario o de los gremios. Porque vi el caso, por ejemplo, de la Junta Agroempresarial Dominicana, que el plátano está caro porque estamos en tiempo de fotoperíodo, que es muy sensible, es una planta sensible al fotoperíodo y al frío, es decir, el fotoperíodo es la menos horas de luz, porque estamos en el otoño, estamos en el invierno, en el otoño que va camino al invierno, como si esto no fuera un trópico, cuasi similar todas las estaciones del año. Pero uno sabe que hay plantas que son fotoperiódicas, porque el arroz también lo es. ¿Y por qué no pasa con el arroz lo que pasa con el plátano? Lo que pasa es que con el plátano no hay fomento, que lo hemos dicho muchísimas veces aquí. Entonces, esa excusa que da la Junta Agroempresarial, que el frío, no hay plátano y por eso está caro, que vale a 26 pesos un plátano y 24 pesos en los supermercados. ¿Por qué? Porque no hay fomento. Pero fíjense qué coincidencia. Los dos últimos ministros de Agricultura que ha tenido el país, los dos son plataneros. Viven del plátano. O sea, el plátano es su cultivo, esa es su actividad productiva, es el plátano. Fíjense qué coincidencia. ¿Trabajan para sí mismos? Bueno, tengo yo que asumir que sí. No hay fomento en plátano. Y yo lo digo con propiedad, valga la inmodestia. Porque en 2004, que hubo que repoblar, como yo he dicho tantas veces, aquel bosque talado por ese gobierno 2000-2004. Y yo recuerdo que había una situación de que los alimentos básicos estaban en baja,
no había producción. El dólar a 60 por 1. El estímulo cero. El crecimiento de la economía era negativo. No solo el sector agropecuario estaba deprimido, sino que la economía estaba en crecimiento negativo. $0. 2 default. Cesación de pagos con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno dominicano no tenía fondos, congelados incluso el crédito exterior, el préstamo, un tope al endeudamiento. Fijó el Fondo Monetario. Pero además había que negociar con París, lo que le llaman el Acuerdo de París, no me acuerdo cómo que le llaman. Ese espacio especial para negociar con acreedores de los países. Entonces, señores, no hay dinero en agricultura, pero no había dinero. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer un programa, dijo el ministro de la hora. Vamos a hacer un programa entre todos los técnicos, se consensuaba todo aquello. Hay que hacer un programa de alimentos básicos. Hay que aumentar la producción como sea de alimentos básicos. Bueno, ¿qué vamos a hacer con el plátano? Ya yo hablé del guandul aquí la semana pasada y expliqué qué se hizo con el guandul. El plátano, también hablé del plátano. Se diseñaron 25 viveros en todo el país. Esos viveros eran para producir in situ 1 millón de plantas por vivero. Se produjeron más de 25 millones de plántulas de plátano para ser vendida a 2 pesos, por debajo del costo. Y se sembró plátano que hasta en los huertos familiares, huertos institucionales y huertos escolares, recuerdo que se establecieron más de 1.600 huertos a nivel, principalmente Santo Domingo, Santiago, las principales ciudades. Cuarteles, fortalezas militares, etcétera, etcétera. Entonces, se produjo tanto plátano, señores, que andaba, el plátano se vendió como la gente que quería. Era prácticamente regalo. Y no es que los productores estaban perdiendo dinero, pero se produjo de todo eso. Ese programa de alimentos básicos que se fomentó en agricultura. Y todos los productores se apoyaron. Yo hablé del guandul aquí. Pero así pasó con los bananeros. Exportaban yo creo que no llegaban a 200.000 cajas de 18 kilogramos de banano, no exportaban, más o menos, yo creo que menos, 155.000, algo así. Y eso subió a más de 250.000 cajas. Y hoy debe estar, eso, más de 300.000 cajas. Yo recuerdo que estaban ya de exportación de banano de 18 kilogramos. Pero el ciclón George, que había destruido todo el cacao, prácticamente del este y el nordeste, y bajó la producción a 40.000 toneladas, que lo más que se pudo exportar fueron como 33 o 34.000 toneladas de cacao. Y se hizo un esfuerzo extraordinario de rehabilitación y de apoyo a los cacaoteros, a los cacaocultores. Y que incluso ese gobierno del 2004 recibió el ciclón Jean a los 15 días de estar establecido. Todo Limón del Yuna se fue a pique, el río se botó y todos los semilleros de arroz fueron borrados 1 o 2 veces, recuerdo. Y aún así se rescató el país. Entonces, ¿por qué se rescataba el país? Porque se estaba trabajando. Había un equipo de trabajo organizado para trabajar y técnicos que estaban imbuidos de la mejor buena fe y de mejor formación técnica para sacar a camino el sector. Y se sacó a camino. La producción de leche subió de 300 millones de litros, subió a 600 millones de litros. Y dice aquí la producción de pollo, huevo, todo se incrementó. ¿Por qué?
porque había un equipo de trabajo y el presidente de la República que no sabe, ese sí es verdad que Leonel Fernández no sabía de agricultura, pero entendía a los agrónomos. Cuando el ministro iba y le explicaba, o el grupo de todos nosotros hacía X esfuerzo y se dirigía para que el presidente lo conociera, aparecían los recursos y entendían. ¿Y por qué entendían? ¿Por qué se entendió cómo se tenía que aplicar el programa, el PRACA, el programa de apoyo a la transición competitiva agroalimentaria? Se aplicó con 61 millones de dólares. ¿Por qué? Porque la autoridad se concienció con los técnicos que estaban al frente del ministerio. Y entonces se empujó la producción agropecuaria, que subió a crecimiento de 9 y 12% crecía el sector agropecuario. Hoy no se puede llegar ni siquiera al crecimiento mismo de la economía. Pero parece que eso le conviene al país que siga ahí. Bien, en Pedernales parece que hay problemas. Ahí también, porque es que no hay autoridad. La autoridad anda dispersa. En Pedernales recibí la queja de que mucha gente lo están despojando de terrenos que están cerca del área donde se está construyendo el aeropuerto, esa zona de Sansón ahí. Eso es vastísimo, esos terrenos frente a Manuel Goya, un poblado que yo recuerdo que fuimos con Balaguer a entregar ahí unas viviendas, que fue Balaguer que hizo ese poblado, me acuerdo yo. Pero Pedernales, indiscutiblemente que con las obras turísticas que se están levantando allí, ya hay un apetito por terrenos y hay apetitos que terminan en abusos y parece que hay muchos abusos ahí. Y la gente pobre de por ahí, que está ahí hace años pasando todas las miserias en ese secarral que siempre ha sido Pedernales, hoy pueden ser víctimas de los avivatos, de vivos, de gente conectados que están en el gobierno, un apoyo de funcionarios del gobierno, y están echando de esos lugares a mucha gente que está ahí hace muchos años, que yo sé, porque conocemos nosotros todos esos pueblos de por ahí, sabemos que hay gente que lo que ha ido es a vivir ahí prácticamente de las ayudas que hagan los gobiernos. Bueno, un programa de guandule y de sorgo que se levantó ahí, recuerdo, en los años de 2004, 2006, se levantó un programa amplio de guandule y de sorgo en la zona. Pero que yo recuerde, todo así, muy difícil para la gente que vive por ahí. Bueno, ¿qué prosperan? Los molinos que generan electricidad con viento. Eso es lo que hay por ahí en Juancho y en Manuel Goya y la zona de Sansón. Pero bien, señores, el Vaticano casi ha estremecido al mundo católico, o pienso que ha estremecido al mundo católico, porque el dicasterio de la fe, que esa gente son en el Vaticano, esos son como los ministros en ese gobierno vaticano, esas congregaciones son como los ministerios, ellos es dicasterio que le llaman. Pero ahí hay un jesuita que yo no sé cómo es, voy a ver si yo tengo el nombre de ese caballero por aquí, porque ese caballero, ese jesuita, que es el director de ese dicasterio, ha puesto, como dicen, ha puesto la Iglesia Católica con la cabeza para el suelo. El señor argentino, imagínense usted, dejado por Bergoglio ahí, Víctor Manuel Fernández, es un verdadero dinamitero. Ese señor que venga y se explaye y diga que la Virgen no es salvítica. Seguir los marianos, todos esos seguidores con mucha fe de la Virgen, esa gente que sepan que la Virgen no es salvítica, que no es como su hijo, que sí es el hombre a quien nosotros tenemos que seguir
y creer y que sus milagros son los de Él y es por vía de Él es que nos salvamos. Muy bien. Pero los jesuitas, que generalmente no son muy doctrinarios, uno sabe que esa gente muchas veces son muy dados a dinamitar si lo dejan y esa gente que nacieron producto de aquellos problemas que tuvo la Iglesia Católica cuando Lutero dividió la Iglesia, 1530 y algo, dividió la Iglesia porque eso era un desorden lo que había en el Vaticano. Ahí lo que había era un prostíbulo en el Vaticano. Los papas eran prostitutos, eran verdaderos jerarcas, tigres. En el mejor eran galopines, como se dice, o forajidos, la mayoría de esos papas. Entonces, Lutero denunció ese caos, ese desorden, ese negocio que había ahí. Y entonces nacen los jesuitas como una forma de ayudar a la iglesia a regenerar la iglesia, a limpiar la iglesia, casi con un exceso de fe, y apoyar a los papas buenos. Entonces nace la Compañía de Jesús. Esos jesuitas son tan pragmáticos y tan dados a esas cosas, como hemos dicho, no son muy amigos de la fe. Y han salido con este asunto, ese señor, el argentino, de la gente de Bergoglio, y él han puesto, como se dice, la iglesia, repito, con la cabeza hacia el suelo. Usted no le puede venir a decir a una feligresía, principalmente en América Latina y en Europa, donde hay milagros de la Virgen. Por ejemplo, la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Guadalupe, en México, 1530, que sé yo cuánto. Pero la de Lourdes, 1800, no me acuerdo si fue 58 o 1800, por ahí en Europa. Y la de Fátima, en 1902. La Iglesia Católica, esas son manifestaciones espirituales que la gente la toma como si fueran, porque son mensajes que traen la Virgen, lo que trae mensajes espirituales y manifestaciones que invitan a la fe y a creer que ella me puede salvar. La misma Iglesia Católica le ha dado fuerza a la Virgen y ahora viene este señor del dicasterio de la fe del Vaticano y dice que la Virgen no es salvítica, que no sigamos a la Virgen con la fe y que no sigamos a la Virgen con esas obligaciones propias de su hijo, que al hijo que hay que tener como salvítico. El que nos puede salvar, el que nos conduce a Dios es el hijo, no la Virgen. Pero uno sabe que ella es la mamá de Jesucristo, que no es el hijo de Dios. Pero ella fue como una hija de Dios porque ella fue escogida por Dios para que Jesucristo naciera de ese vientre, de esa Virgen. Entonces yo creo que venir con eso hay que ver, porque esos jesuitas, repito, son unos dinamiteros. Y esa gente quiere explotar hasta el celibato, quieren eliminarlo. Sabiendo uno que el celibato, que también tiene más de 1000 años en esa iglesia, no es dogma, es verdad. Pero el que lo asumió, ese celibato, ellos justificaron eso, que ellos lo que querían que los sacerdotes tuvieran, o los servidores de Cristo, tuvieran más tiempo para atender los asuntos de Jesucristo. Y el matrimonio distrae, la carne corrompe. La Iglesia Católica es la que ha creado todo esto. Entonces, ¿cómo usted de la noche a la mañana va a venir a decirle a la gente que no cree en los milagros? Que ustedes mismos son los que han planteado que esas manifestaciones espirituales de la Virgen, esas apariciones, lo que traen es milagros de la Virgen. Lourdes, Fátima, esos son senderos que la gente acude por millones de visitantes a esos santuarios. Y entonces,
¿Cómo usted viene a decirle a esta grey católica, principalmente en América Latina y en Europa, que la Virgen nos salva? Que no sigamos a la Virgen como salvadora o como salvítico. Eso no es fácil para esta fe que tenemos los latinoamericanos y los europeos. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, yo creo que con ese asunto de la iglesia, eso va a traer problemas. Porque es que eso, primero por esos jesuitas, ese dicasterio en manos de los jesuitas. Los jesuitas son más jesuitas que católicos. Hay que decir eso. Porque gente de poco doctrinales, como se dice. Esa gente son muy pragmáticos. Entonces, esas manifestaciones espirituales o esas manifestaciones milagrosas que se le atribuye a la misma Iglesia Católica a la Virgen, entonces son los que le levantan la fe de la gente. Porque eso, si aparece la Virgen, si ustedes le han dado todo ese calor mariano que se le ha dado a la Virgen María, es porque la gente cree, son manifestaciones espirituales, manifestaciones como dijimos ahora, de milagrosas. Y entonces, nosotros creemos en esas cosas y la gente que va y güey a rezarle a la Virgen y a pedirle a la verdad que no le pidamos que nos salve a la Virgen. Pero ¿y cómo usted le va a decir eso a esta grey católica? Que no vayamos a pedirle a la Virgen. Cuando ustedes mismos son los primeros que han hecho fama de esas manifestaciones espirituales y milagrosas de la Virgen de Lourdes, de Fátima y de Guadalupe en México. ¿Cómo nos liberamos de eso? Porque lo digo un jesuita que son, repito, más jesuitas que católicos. Porque hay gente de pocos defensores de la doctrina y esa cosa. Porque son bajos doctrinales, como se dice, son muy pragmáticos. Incluso, fíjense, repito, que quieren tumbar el celibato de la iglesia. Bien, aquí vamos a aterrizar en el gobierno, que está empantanado con dos problemas, porque no sé cómo no se ha querido manejar el gobierno, lamentablemente, con el asunto de los narcos. Nosotros dijimos aquí, señores, vayan y pídanle a Santiago y al pueblo dominicano un acto de desagravio y pídanle perdón al pueblo dominicano. Ustedes son los que han anidado a esa gente y le han dado calor y nido a ese narco, son ustedes que han dado esa inmunidad. Como si le hubieran presentado un catálogo de narcotraficantes al PRM, mire, para que apoyen económicamente, dame el catálogo de los mejores narcos, para nosotros integrarlo aquí, nos fortalecen económicamente, construimos nuestro equipo partidario
partido, llegamos al poder y nos deshacemos de esos andamios. Eso es lo que está pasando. Entonces, ese narco ahora, dice el gobierno que, o mejor dicho, los dirigentes del PRM, no, el que sea responsable que caiga quien caiga. Muy bien. Pero caen, decíamos nosotros la semana pasada, cuando Estados Unidos y la DEA da la orden para que lo recojan y se lo envíen. Pero no es la autoridad que lo sale a buscar de aquí. ¿Pero por qué? Porque son conscientes que esa gente le apoyó económicamente al PRM. Y en el PRM saben quién es el jefe de los narcos, de ellos mismos lo saben. Porque lo sabemos los que estamos fuera, no lo van a saber los que están adentro. Ellos saben quién es el jefe de esas narcofamilias que andan ahí. Lo conocen todos. Porque han ido sin máscara. Son rostros conocidos. Y han hecho sus aportes. Y han pedido que le permitan postular si se le han dado los permisos. Y se postulan y ganan porque tienen masas dinerarias para emplearlo en eso. Pero nadie ha capturado más droga que nosotros. Muy bien. Ya el edificio está construido, ya llegamos al poder. Después que usted tenga el poder, usted necesita un narco para ganar un puesto electivo. Cuando tengo títulos que puedo dar 75,000 títulos de bienes públicos que lo estoy regalando, que cojo un presupuesto y regalo pensiones de 75, de 150, de 100,000 pesos a mis acólitos, que puedo dar tarjetas, bonos de todos los tipos, viviendas, nóminas, puedo hacer lo que me da la gana porque tengo un presupuesto de 5 billones de pesos. Entonces, ya hoy, después que usted construye un edificio, ya los andamios usted lo quita, usted no lo necesita. Pero cuando usted está construyendo el edificio, usted tiene que poner los andamios, porque si no eso se cae o no se alcanza a la altura que tiene el edificio si no pone los andamios. Entonces eso es lo que está pasando, que los andamios ya no son necesarios. Ahora hay toda una crónica de desprecio. Todo el que sea responsable de sus actos, que caiga, se vaya, que se lo lleven. Pero cuando estaban ahí esos elementos, repito, sin máscara, con rostros visibles y árganas de dinero para repartir y fortalecer candidaturas y que apareciera el habituallamiento electoral que se necesita. Y cuando usted está abajo, un partido como ese, que no tenía ni siquiera locales, como estaba el PRM, venga de donde venga, dinero ahí, miren cómo está. Así ha pasado con el otro pantano del cual no ha podido salir el gobierno, que es el de la indexación de los salarios. Entonces, con ministrillos que vienen, nosotros hemos hecho 40 aumentos salariales, pero ¿a quién se lo han hecho? Salariales de salarios mínimos. O el sector privado que hace aumentos salariales, pero eso no es el gobierno participa en una comisión. Pero esa franja salarial que está literalmente amparada en esa ley, que es lo que usted tiene que ver, la literalidad de la ley de indexación salarial. Fíjense a ella, qué es lo que dice, y aplíquenla. Lo que intrínsecamente contempla esa ley, aplíquenla. No, entonces se han quedado empantanados, luciendo mal el gobierno con eso. Le ha dado ahora más espacio a Omar Fernández, el senador, como decíamos la semana pasada, porque con esas torpezas lo que han hecho es colocarse en una situación de blanco fácil de la crítica de la oposición. Las redes y todos los espacios de comunicación están, como dice, encima del gobierno. El gobierno sin defensa no se puede defender porque es la realidad, es la verdad que le están diciendo. Entonces se ha empantanado el gobierno con ese caso
Y con el caso del narco, no hay duda que también está actuando, que deben respetarse. Usted tiene que respetarse en política, usted tiene que respetarse usted y a los demás. Empezando por la jefatura del Estado. Eso hay que respetarlo, a los pueblos hay que respetarlo, porque los pueblos, cuando un gobierno engaña a un pueblo, termina siendo odiado por ese pueblo, dice Maquiavelo. Esos asuntos le van a traer muchos problemas al PRM, porque si el narco entiende que ha sido traicionado por el PRM, ¿qué va a pasar? Esa gente van a hablar y han dicho y habrán dicho tantas cosas que uno no sabe cómo eso va mañana o en un futuro cercano que va a pasar en el PRM. Porque hay ciertos jóvenes que están extraditando. Cuando esa gente hablan allí, ¿qué es lo que dicen? Porque un narco de eso a mí no me puede involucrar. No puede decir, mire, yo a Manuel Fermín le asistí o fui o le di esto, porque esa gente conmigo no tiene nada que buscar, porque yo no he estado en actividades políticas electivas. Pero si están dentro de ese partido contribuyendo y salen ellos elegidos en cargos que le brinda inmunidad, quien le ha dado calor y nido son usted, es usted que le ha dado el espacio del partido. Entonces, esa gente, si se ven, como dicen, traicionados por quienes le ayudaron, nosotros fuimos los andamios para subir este edificio, hoy ya no somos necesarios y nos mandan a la cola o nos extraditan. Esas cosas yo creo que el PRM debiera hacer un acto de desagravio y decirle al pueblo dominicano que están avergonzados de esas situaciones, que ese no es el espíritu del PRM, que es un partido que quiere actuar con limpieza, que no quiere correr el riesgo de que se burlen prácticamente del gobierno y del partido en el poder como si fuera una narcoorganización que está ligada al narcotráfico en forma, diríamos casi de gemelos con el narco o de más todavía, ¿cómo se llama? De siamés del narco. Ustedes saben lo feo que es que se vea el PRM como siamés del narco. Entonces hay que explicarle a la gente, hay que decir eso. Y yo dije aquí que además de ese enemigo que tiene el PRM, tiene un enemigo todavía intestinal, como se dice, que ese sí es un enemigo intestino del PRM, que es la lucha interna que se puede generar ahí entre esos candidatos, los desamores, como se dice, y todas esas venganzas que se piensan entre líderes emergentes o líderes que se sienten bloqueados o alterados o humillados. Y eso trae una serie de problemas a lo interno, que no hay forma de corregir eso, ni de evitar esas controversias dañinas, no solo para ese partido, sino para la democracia misma. Entonces yo creo, repito, que el pueblo dominicano se merece un desagravio por parte de esa dirigencia y que esa dirigencia deje de estar evadiendo responsabilidades, porque esa gente no llegó por el aire allí. Son siameses, se necesitan o son simbióticos, se intercambian los materiales de nutrición. Tú me das, yo te doy. Por eso yo creo que también los dominicanos estamos obligados a decirle, respéteselo, porque también hay que respetar al pueblo. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.